Hola, qué gusto que podamos reencontrarnos en el puente. Quiero recordar lo que fue la visita al programa de dos queridos médicos infectólogos, José Eduardo Pena y José Roberto Morales. De aquella primera visita al programa, quedaron tantas cosas que motivaron al público, a nuestro público, como para pedir otras, como se podría decir, ¿no?, en la función de algún artista. Y fue así que de aquella segunda visita que hicieron al puente estos queridos médicos infectólogos, que extraemos algunos conceptos para volver a compartir con ustedes. Y como siempre, toda vez que tenemos médicos en el programa, aprovechamos el momento para reconocer toda su labor, especialmente en estos meses ya de pandemia que nos afectan, que nos castigan y que nos llevan con mucha más razón todavía a reconocer su labor profesional. Estamos en el puente, gracias. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que tendida en amistad, enlace la tuya y busquemos muchas más, que unidas por siempre hagamos de amor un puente, el puente de la esperanza, de paz y felicidad. Si quieres pasar. Bueno, muy bien, ya estamos compartiendo la mesa y habremos de compartir el diálogo con estos estimados, prestigiosos doctores que son precisamente Eduardo Pena, médico infectólogo, alergista, y también José Roberto Morales, médico infectólogo, con quienes ya tuvimos oportunidad de dialogar tiempo atrás. Les decimos que estamos aquí en este hermoso lugar que es el restaurante Razas del Lago del Club Mendoza de Regatas, con el prestigioso servicio gastronómico de Santos. Bienvenidos, estamos ya entonces dando la bienvenida al doctor Eduardo Pena, un gusto poder reencontrarnos. No, el gusto es mío y realmente es un placer compartir este programa con usted. Muy amable, doctor José Roberto Morales, un placer compartirlo. Muchísimas gracias por la invitación y estamos para poder servir a la gente en lo que podamos aconsejar. Tan amables. Ustedes saben que afortunadamente los programas tienen alguna repercusión en diferentes ámbitos y descontamos también que según el tema que se trate tendrá mayor o menor repercusión, eso es una cosa natural, ¿no? Y cuando tuvimos oportunidad de escucharlos a ustedes, no solo, digamos que impactó los temas que trataron, sino también la forma en que ambos se dirigieron cuando hablaban de sus esposas. Esto no se imaginaban que yo iba a empezar el programa de esta manera hoy, ¿no? También ahí dieron clases, dieron un ejemplo. Y alguien me dijo, si volvés a verlo, decirles que estuvieron bárbaros, ¿no? No es un tema menor después de todo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan lo que dijeron o no? Sí, yo recuerdo perfectamente porque usted me preguntó si yo había sido recibido acá en Mendoza y yo le dije que no, que me había recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, de médico, y que me había traído 2 diplomas, el de médico y el de matrimonio, porque me traje la mejor cordobesa. Exacto, pero o sea que lo repite siempre. Y usted se expresó de manera muy similar. Sí, yo creo que ninguna de nuestras carreras podría haber llegado a ser lo que fueron, que creo que fueron relativamente exitosas, si no hubiera sido por el apoyo que recibimos de nuestras esposas. Siempre estuvieron al lado nuestro, nos alentaron, nos apoyaron en las épocas fáciles y sobre todo en las difíciles. O sea que todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho por el gran apoyo que hemos recibido de ellas y también, por supuesto, por el estímulo de nuestros hijos. Y lo continuamos ahora con el apoyo de nuestros nietos. Qué maravilla, ¿no? Bueno, ustedes tienen asegurado el buen trato en el ámbito familiar de por vida, ¿no? O sea, pero qué lindo poder ser justamente reconocido de todo esto que a lo mejor por decir, pero es como natural el afecto con los familiares y por eso a lo mejor no lo expresamos, pero está muy bueno decirlo así en palabras. Bueno, vamos a... Yo no tengo que hablar mucho, tengo que hablar poco y nada en este programa, no sé cómo voy a hacer, pero bueno, para que ustedes
puedan decirnos tantas cosas. Yo recuerdo que el programa anterior dijimos, nos falta tiempo, tenemos que ir a un nuevo programa. Y cuando se abordó el tema de las arañas, ¿se acuerda, doctor Eduardo Pena? Exacto. ¿Quiere tomarlo de usted, de donde quiera retomarlo? Todo nos viene bien. Bueno, lo vamos a retomar, Sí. porque yo creo que es un momento, no un momento, sino un lugar muy especial, Mendoza. Yo voy a hablar de los ejemplares de Mendoza, Bueno. porque no son exactamente en todos los lugares del país y en todos los lugares del mundo el mismo tipo de arañas. Y si bien todas las arañas tienen un veneno que no es para perjudicar al ser humano, el veneno lo que permite es tomar la presa y hacer como una predigestión de la presa para comérsela, para alimentársela. Son muy pocas las especies de arañas que pueden afectar al ser humano, pero dos ponen en riesgo la vida del ser humano, que es la conocida viuda negra, La viuda negra. o coyucha, también Sí, llamada, que esa la encontramos fuera de los domicilios, porque las arañas, algunas tienen la costumbre de estar dentro de los domicilios y otras afuera. Sí. Esta está fuera del domicilio y tiene un veneno muy potente y cuando pica duele mucho y trae algunos problemas neurológicos que son contracturas musculares, que a veces están muy alejadas, prácticamente el lugar donde pica no deja ninguna lesión, pero aparecen entre los 15 y 30 minutos unas manifestaciones que son las contracturas musculares, que son muy típicas en ellos, que a veces son localizadas a los miembros, a veces son localizadas en el tórax o en el abdomen, pueden simular abdómenes agudos, que pueden confundir a la persona. Y si la cantidad de veneno que inyectó es lo suficientemente potente, porque también depende del ayuno que tuvo el ejemplar, ¿no es cierto? Si no consumió ninguna presa, tiene mucho veneno y bueno, él lo gasta todo, no discrimina. Esta persona pesa poquito, le va a colocar un poquito de veneno, sino que inyecta todo lo que tiene. Entonces, si esa persona no está en muy buenas condiciones o es un niño, puede ser un cuadro muy grave, comprometer el aparato respiratorio y puede hasta morir con una insuficiencia respiratoria grave. Afortunadamente hay tratamientos, antídotos que permiten manejar este tema y controlarlo. ¿Esta araña cómo la reconocemos? No solo por ser negra, sino que más. O sea, es negra la hembra. El macho es diferente, tiene otro color. La hembra tiene un color negro azabache, brillante, que tiene unas manchitas rojas en el abdomen, que permite conocer el tipo a veces de especie que se trata, porque a veces son rayitas, a veces son como flechas, porque hay distintas especies dentro del género Latrodectus. Pero si lo damos vuelta, vamos a ver que en el abdomen tiene una mancha color y como si fuera un dibujo de un reloj de arena, también rojizo, que eso dice que sí es una Latrodectus. No es necesario que traiga el ejemplar para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico y no hay análisis de laboratorio que diga sí, lo picó tal araña, porque a veces muchos médicos dicen si no me trae el ejemplar yo no sé lo que le picó. No, tiene que conocer la clínica, que es totalmente diferente a la otra araña, que es la Loxocele, que es la araña de los rincones o la araña de los cuadros, que se le llama, porque que construyó una tela y ahí está dentro del domicilio. ¿Y esa de color? Y Marroncita. es marroncita, color miel, que a medida que pasa el tiempo se va haciendo más oscurita. ¿Y en cuanto al tamaño? El tamaño alrededor de 2 centímetros aproximadamente, 1,8 dicen los libros, no sé cómo hacen para medirla, pero aproximadamente son 2 centímetros. Son arañitas pequeñas, que a esa hay que tenerles miedo. Que esta araña que está dentro de los domicilios tiene la característica que detrás de los cuadros, o de depósitos, cajas abandonadas, la caja que uno guarda en su casa con la ropa de invierno para el verano o del verano para el invierno, hay que tener cuidado allí porque ellas se protegen mucho del calor y la temperatura. Entonces de noche suelen descender de las telas donde tienen por la pared y se desplazan por el piso
y habitualmente se meten donde lo que encuentran en el piso. Zapatillas, medias, camisas, remeras. Entonces siempre el accidente está vinculado a que fue dentro del domicilio, ¿no? Y que vinculado al uso de vestimentas. O sea que siempre son en lugares prácticamente ocultos, habitualmente. A veces en la cara, pero porque se puso una remerita, por ejemplo, que tenía una arañita. Esta araña, a diferencia de la otra, su veneno tóxico produce algunas lesiones locales que se empiezan a tornar dolorosas, rojizas al principio, después más oscuras, que nosotros le llamamos necrótica, y deja como una úlcera y una placa necrótica que se desprende después de 2 o 3 semanas. Y eso después puede una cicatriz mayor o menor, que pone, la única solución es estética, pero eso no es solo el problema. Dentro de las primeras horas este veneno de la araña puede pasar a la circulación del organismo y ahí comprometer los glóbulos rojos, que produce destrucción de los glóbulos rojos y complicar la función renal. Y son pacientes que dentro de las primeras horas, generalmente dentro del primero y tercer día, presentaron un cuadro grave que lo puede llevar a la muerte, que se llama también se le llama araña homicida. Se la llama araña homicida, que tampoco tiene nada que ver, que son las dos que tenemos en nuestro medio que pueden producir estos problemas. No así las grandes arañas, como que la gente habitualmente le llama tarántula, pero que realmente la araña pollito. La araña pollito, ¿no? Sí. Que se llama araña pollito, sí. Que prácticamente no produce ninguna alteración mecánica, salvo que desprende algunos pelitos y que puede dar alguna reacción a la piel muy... La única... Pero puede matar el susto, eso uno lo diría. Exacto, yo decía, es lo que... Bueno, usted me ganó de mano, porque yo pensaba decir que la única causa de muerte vinculada a ella es el infarto agudo de miocardio por susto, claro, del paciente, porque la ve y es impresionante. Impresiona. Y todas las otras arañas, hay algunas que pueden producir, pero son lesiones muy superficiales, que curan en menos de una semana y se recupera. A propósito, y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que son los escorpiones, que también es un arácnido. No es una araña, es un arácnido. Que escorpiones en este país hay de 2 clases, los más buenos y los más malos. Tiene un nombre muy científico muy complicado de mencionar y que no tiene sentido. Nosotros en nuestra provincia tenemos los más buenitos, que producen lesiones locales. Se inflama una ampollita, duele, se hincha un poco la mano y a veces un ligero temblor muscular y nada más. En cambio el malo, que es el Titius trivitatus, que está en otras zonas de nuestro país, en Buenos Aires, sí, puede comprometer el sistema nervioso y ser causa de muerte. Y realmente para estos 3 tipos de ejemplares, tanto para escorpión como viuda negra, como Loxosceles, existe un antídoto que nosotros le llamamos suero específico, que eso, aplicado adecuadamente, puede salvar la vida al paciente y se recupera. Bien, eso no está faltando en los hospitales, ¿no? No, generalmente no. Es un problema porque en nuestro país no lo está elaborando. Hay el instituto, la mayoría proviene del Perú. Hay otros del Instituto Butantan de Brasil, y aquí hay un centro en Buenos Aires que también produce algunos de ellos. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Ajá. Bien, ya vamos a volver al tema, por supuesto. Lo que pasa cuando hablabas recién de la araña pollito, antes de comenzar el programa, charlábamos que había ocurrido en San Carlos, que la gente se alarmó porque vio un ejemplar y dice, ¿qué tipo de araña será esa, no? Y usted decía que había visto la nota también. Exacto, bueno, esa es una araña pollito común y corriente, se llama Grammostola doeringi, y muchas veces muchos niños la usan como mascota y no tiene ningún peligro. Todo lo que decía el doctor Pena, simplemente la inoculación de algún pelito que puede dar alguna infección pequeña localizada, pero no tiene veneno, inocula veneno, entonces no tiene ponzoña. Sí. Y hay una araña nueva que han descubierto en Córdoba hace pocos meses,
que le han puesto el nombre de araña camello porque todavía no está adecuadamente clasificada, no saben a qué especie o a qué género pertenece, pero la han encontrado y está en estudio si puede ser peligrosa o no. ¿Sabe cuando le escuchaba decir que, bueno, vamos a hablar de las arañas que tenemos en Mendoza, ¿no? Pero yo digo, por las dudas, como para que también sepan ustedes que el programa, afortunadamente por la señal de TVO, digo, afortunadamente no solo se ve en Mendoza, sino que se ve también, se puede ver para quien quiera verlo, obviamente, en San Juan, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Río Cuarto, Córdoba, ya que hablaba de Córdoba, La Bulache, Vicuña Maquena, General Lavalle, Villa Dolores, Villa Mercedes, San Martín de los Andes, Viedma, Reconquista, Bariloche, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Ushuaia, bueno, Vicuña Maquena ya lo había dicho. Y lo cito de paso como para saludar a la gente que pueda vernos en aquellos lugares y agradecer esa deferencia que tienen de aceptar también esta propuesta, pero porque a lo mejor además esto les lleve a decir, hay un ejemplar en determinado lugar del país, uno puede salir a vacacionar, quién sabe, y no está de más también tomar conocimiento de esto, ¿no? ¿Volvemos enseguida? ¿Puede ser? Puede ser. Porque me gustaría, doctor, cuando yo decía recién, si podían hacer, los que quieran hacer reservas en el restaurante Terrazas del Lago, que no se demoren, porque por la proximidad de la fiesta, pasa muy rápido el tiempo. Y siempre caemos en lo mismo, ¿no? Que comemos alimentos y consumimos cosas que no debiéramos, porque responde a las costumbres de otros lugares del mundo. Y no sé hasta qué punto, creo que para nada, somos muy atentos a todo lo que tiene que ver con lo que ingerimos y qué tipo de consecuencias puede traer esto. Claro, y sobre todo a la forma en que preparamos los alimentos y que los conservamos. Acá en Mendoza hay muy malas costumbres. Por ejemplo, se guardan las empanadas hechas en una noche fuera de la heladera y se las calienta al día siguiente para comerlas en el almuerzo. Y durante toda esa noche se desarrolla por un microbio que se llama estafilococo una toxina que no es destruida por el calor y que produce una diarrea que es catastrófica, no porque mate, pero es una diarrea que produce intenso dolor, produce una gran deshidratación y un gran mal estado general. Lo mismo pasa con muchas sopas y con muchas carnes que se guardan mal en la heladera. Hay muchas veces que en nuestra heladera guardamos los alimentos destapados en la parte de abajo y tenemos otros alimentos, por ejemplo algunas verduras que no están limpias, que dejan que caiga suciedad en estos alimentos, se desarrollan, se producen toxinas, eso se consume, no se destruyen esas toxinas con el calor y se produce el problema de las importantísimas diarreas, cosa que es distinto que lo que ocurre con el botulismo, que el botulismo es otra enfermedad transmitida por alimento, pero en el botulismo, derivado de las conservas caseras, allí la toxina botulínica sí se destruye por el calor. Entonces, si uno pone una conserva casera en baño María o la calienta, la toxina se destruye, se puede consumir y no pasa nada. Y la otra muy mala costumbre es que muy poca gente se lava las manos cuando va a preparar alimentos o cuando va a comer. Y no cuesta nada lo que nos enseñaron en la época del cólera, tener el alcohol en gel y pasárselo por las manos. Bien, perfecto. Ya me hicieron indicaciones que debo cerrar el primer bloque pero qué rápido se va el tiempo, ¿sí? Pero ya vamos a volver, por supuesto. Saben que SBS, Librería Internacional, siempre sugiere alguna lectura, recomienda algún libro y nos pregunta además qué tema van a tratar en esta oportunidad. Bueno, y nos han acercado libros de una colección que es Ciencia que Ladra, Mario Lozano
ahí viene la plaga, dice como el título de un tema musical, virus emergentes. Van a preguntar qué serían las enfermedades emergentes, epidemias, pandemias, y dice, esto se lo comento al público, ¿no? ¿Por qué se fundó el cementerio de la Chacarita? ¿Desde cuándo les viene, lo digo, el mote de garcas, dice, a los ciudadanos enriquecidos? ¿Cómo, cuándo y dónde empezó el SIDA? ¿Cuáles fueron las armas más criminales que usaron los españoles en la conquista de América? ¿Es cierto que la gripe es una enfermedad mortal, quizá la más mortal de todas? ¿Qué enfermedad provocan los antivirus? ¿Y en qué lugares uno corre más riesgo de contraerla? Lo presento el libro, ¿sí?, para el público, y no sé si esto también no provoca de alguna manera a los doctores que nos acompañan, como para, no sé si hay algo que decir al respecto. Este libro es de Luis Javier Plata Rosas, La ciencia y los monstruos. Todo lo que la ciencia tiene para decir sobre zombies, vampiros, brujas y otros seres horripilantes. Pero todo está en esta colección de Ciencia que Ladra. Me queda uno para presentarlo luego. Nosotros nos trasladamos con Amurat Radio Taxi, por eso lo recomendamos, el servicio de Amurat Radio Taxi, el del cartelito verde que llama marcando el 4-303-300. Alguien hizo la letra, alguien hizo la música, es por ello que Sadaik acompaña a los autores y compositores de música de Mendoza y lo hace también en nuestro programa. La pausa, ya volvemos. Especial esta semana en CBS, Hay un fantasma en mi baño. Este cuento es divino para edades de 4 a 6 y trabaja todo lo que es los miedos a la oscuridad, los miedos al baño. Es un nene que de repente, en complicidad con su abuelo, va ayudando a ciertos fantasmas que aparecen en su casa. Además, si lo querés escuchar, tiene audiolibro con este código QR. Lo recomiendo. Te ofrezco mi mano, que tendida en amistad, enlázala tu. La ciudad de Mendoza te recuerda que es fundamental el uso de tapaboca cuando salgas de casa y el distanciamiento de 2 metros. Apelamos a la responsabilidad de cada uno para cuidarnos entre todos. La ciudad también te extraña. No aflojemos ahora. Restaurante Terraza del Lago del Club Mendoza de Regatas comunica nuevo horario de atención. De martes a sábados de 10 a 20, domingos de 10 a 16. Restaurante Terrazas del Lago, con el servicio gastronómico de Santos. Atención solo en la terraza. Desde el inicio de la pandemia estamos solicitando al sindicato, en conjunto con la EGA, la Ley de Emergencia Turística Provincial, en donde exista la reducción de ingresos brutos, del IVA, reducción de contribuciones patronales y aporte. Esto sería la única solución para que nuestra actividad no desaparezca y para que no haya más sillas al revés. Junto a sus afiliados, UTGRA Seccional Mendoza, Humberto Montivero, secretario general. ¡Taxi! Amurat Radio Taxi, el del cartelito verde, bueno y conocido. Radio Taxi 4-303-300. Radio Taxi. Sadaik acompaña en el puente a los artistas locales. Si deseas comunicarte con el Círculo de Autores y Compositores de Música de Mendoza, el contacto es 261-555-3760. SBS Librería Internacional está cambiando de domicilio. Muy pronto estaremos comunicando su nueva dirección. SBS, siempre con vos. En Imprenta Cutuli ahora podés encargar bolsas de papel, tela, polipropileno, lisas, con decoraciones. Entrega a domicilio sin cargo. Imprenta Cutuli. Búscanos en las redes y en la Valle 347 de Ciudad. Suter Mendoza firmó convenio con la distribuidora de artículos de limpieza y desinfección Casa La Maga, con importantes descuentos para afiliados y también para consorcios, con servicio de entrega a domicilio. En esta pandemia nos ayudamos entre todos. Pedí mayor información en el gremio de los encargados de edificios.
Suter Mendoza, Carlos Flores, secretario general. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que tendida en amistad. Enlace la tuya y busquemos muchas más, que unidas por siempre hagamos de amor un puente, el puente de la esperanza, de paz y felicidad. Si quieres pasar, Bien. te ofrezco ¿Qué mi tema, mano, no? Porque que uno tendida se en expresa mal. amistad. Porque alguno dirá, ya, no es mi caso. Pero el famoso pican o muerden, o cómo es que me picó una araña. Después no te puede picar porque no tiene pico. Explíquenos usted. Bueno, mire, hay una gran polémica, ¿ah? Sí. Porque ninguno tiene pico verdadero. O sea que picar no picarían. Todos no tienen dientes, o sea que no pueden morder. Muerde. Bueno, desde el punto de vista médico, ¿ah? Sí. El doctor Olindo Martínez, que es Olindo Martino, que es digamos, como un padre de la parte médica referido a las arañas, sacó muchos artículos y pone picaduras de araña. Y nosotros, los médicos, siempre nos referimos como picadura. ¿Por qué? Porque la araña lo hace no con un diente, sino con un colmillo especial que está conectado a una glandulita venenosa que es la que provoca el veneno. La araña pica con un aparato bucal que se llama quelícero, que son dos pequeños punzantes que tienen la parte anterior. Y los insectos, algunos como las abejas, las hormigas y las avispas, pican con un aguijón que tiene en la cola. Sí. O sea que, Claro. pero si yo le digo a usted, ¿le picó una hormiga? Sí, me picó una hormiga. Pero no lo picó la hormiga, lo aguijoneó una hormiga. Claro. Así que es uno lo un tema relaciona más a las es un abejas. tema para discutir Sí. semánticamente, pero realmente desde el punto de vista médico nosotros siempre decimos picadura. Está bien. Picó Un mosquito también. una víbora, lo picó un mosquito. El mosquito tiene un aparato sucto picador, que también es una trompita que es modificada como un estilete. Pero todo esto, por ejemplo, ¿por qué decimos que la víbora pica? Porque ese colmillo está conectado a una glándula e inyecta un veneno. No es un simple diente que tiene. Y no deberíamos decir ahí que en realidad es una mordedura de... No es una mordedura, es una picadura Es una de víbora. picadura. Sí, una picadura. Hemos tenido grandes... Las que muerden son las culebras. Las culebras, porque las culebras no tienen colmillito conectado a la glándula. Entonces tienen toda una dentadura. Entonces esas sí lo van a morder y le van a dejar la marca de la mordedura. Y es una de las formas de hacer el diagnóstico diferencial. Cuando viene un paciente con varias marquitas y dice, esto me lo hizo una víbora, y si hay varias, Sí. que como si fuera una mordedura de diente, que no se aflija, que sea una culebra, no es venenosa. Pero cuando viene con dos picadas, como decía el doctor Pena, ahí sí, ojo, que ahí hayan inyectado veneno por el aparato inoculador. Qué detalle tan importante. Sí, nos sirve mucho Sí, claro. para el diagnóstico, sirve muchísimo. Estaba pensando, cuando dije recién, pero un mosquito sí pica, ¿no? Y porque digo, ¿cómo puede ser que un bichito tan... que no se ofenda, ¿no? Digo, tan insignificante pueda causar tantos problemas de salud, ¿no? Mire, los insectos tienen varios problemas. Primero porque tienen un tóxico que puede producir alguna lesión que generalmente pequeña, que no tiene mayor trascendencia. Si lo pica uno no tiene problema, pero si usted, por ejemplo, lo toman 100 abejas africanas, por el problema tóxico del veneno, usted se va a morir. Hay otros insectos que producen reacciones alérgicas, que es una de las causas de muerte por alergia, ¿no? Que nosotros los médicos le llamamos anafilaxis, que es un cuadro muy severo que aparece en pocos minutitos y usted se muere en pocos minutitos, no alcanza ni a llegar ni al hospital. Tremendo. Y el otro problema que tiene es que son vectores, transmisores de enfermedades, fundamentalmente los virus, que algo de eso va a hablar
Bueno, el doctor. como para no cansarlo a usted, ¿no? No abusar de su tiempo en lo que refiere a las arañas, porque me quedo pensando en otros. Es que usted en el programa anterior dijo, uno va a hacer un asado, con suerte, sí, porque depende del precio de la carne, pero bueno, va a hacer un asado, y a lo mejor uno así muy confiado, saca de la bolsa de leño, lo busca ahí en la parte donde la guarda debajo de la churrasquera, mete la mano, saca un... Y corremos riesgo, ¿no? Riesgo, y generalmente puede estar ahí? La que puede estar es la viuda negra. Ah, nada menos. Nada menos que la viuda negra. Igual que debajo de las piedras. Más rápido. Bajo las piedras. Bajo las piedras, las hojarascas. Acá afuera, en las palmeras, hay que tener cuidado de meter las manos en huecos. Y también en la hojarasca. churrasquera de la casa. Sí. Ojo. Allí también están. Porque de siempre, ¿por qué? Porque uno dice, generalmente no está en el domicilio, puede estar afuera, pero la leña usted la trae de afuera. Claro, puede estar en la churrasquera. Me Exactamente. está asustando, yo no voy a comer más asado, así entonces, entre el precio de la carne y todo esto. ¿De qué otra araña? Mire, después hay muchísimas especies de arañas, muchísimas especies que generalmente están en los jardines de la casa. El Parque General San Martín debe ser un bibliorato, digamos, un libro, para escribir un libro de todas las especies. Sí. Y son muy pocas las que traen problemas, pero son problemas locales. La más común es la llamada licosa, ¿ah? Que es la que se llama araña de jardín. Habitualmente dice, me picó una arañita de jardín. Esa es grandecita, de 3 a 5 centímetros. O sea, es más grandecita que la... ¿Esa es peligrosa? No, no produce lesiones locales, nada es más. la araña que también muchas veces está en el parral, que uno ve. Exactamente. Claro, que es grandecita, también impresiona, pero no pasa nada. No pasa nada, o sea, puede tener una molestia, le va a doler, le va a picar. Sí, va a un tener mensaje varios importante, no hay que matar a las arañas. Las arañas conservan el equilibrio ecológico con los insectos en la comunidad. En una comunidad que no tuviese araña estaría invadida por mosquitos. Y los mosquitos son los que verdaderamente transmiten enfermedades serias, como el dengue, la fiebre amarilla y otras tantas. Hay una, hay una pero... muy bonita que se llama Argiopes argentata. Tiene ese nombre rara porque tiene muchas marcas así como color plata. Y construye una tela inmensa que está en muchos jardines y en muchos campos. Esa es una de las principales capturadoras de insectos, porque los atrapa en su tela, en su tela. Por eso la gente se asusta, ¡ay, qué araña tan grande! Y la tela que está, y va y la destruye. Y no hay que hacerla, porque como dice el doctor, pertenece y está protegiendo el ecosistema, para evitar que proliferen otros insectos y otras plagas. Bueno, que es como el caso también, alguna vez charlamos de los batracios, ¿no? Que en otros tiempos era más común ver un sapo en el jardín y ahora no. ¿Qué pasó con los sapos? Nosotros fuimos con el doctor Pena en la época de la epidemia de cólera, a principios de los 90, a Perú. Y llevamos 1992. Un proyecto que después vino de Perú aprobado y que aquí no se aplicó nunca, porque aquí no habíamos quedado sin sapos, porque todos los insecticidas agrícolas habían matado a todos los sapos y eso hizo que proliferaran los insectos productores de enfermedades. Entonces, cuando fuimos a Perú, vos te acordás, hicimos un proyecto con la Universidad Peruana Cayetano Heredia para volver a reimplantar sapos en nuestros recursos de agua, en el lago, en las lagunas, en el campo, y de esa manera volver a conservar el equilibrio ecológico. Y no se pudo hacer. Los peruanos sí lo hicieron. Y en este momento tienen el equilibrio ecológico bien controlado respecto a la vivencia con los insectos. Aquí no lo tenemos. Acá no hay sapos, pero hay cualquier cantidad de mosquitos con todas las epidemias que leemos todos los veranos que ocurren. Y otra cosa, hablando de equilibrio ecológico, me hizo acordar el doctor Morales
de las arañas, de las víboras. Sí. Y hay que matar a las pobres víboras. Las víboras, usted sabe, el principal manjar para ellas y que depredan son los roedores. Fíjese acá, no solo en Mendoza, sino por todo el mundo, los roedores son una plaga. Claro. Entonces los ovillos se alimentan siempre de sangre caliente y para ellos el manjar, como el que nos van a traer dentro de un rato, claro. Son los roedores. Entonces no es que matar por matar. Bueno, eso es claro. Claro, por supuesto, no hay que matar por matar. No estamos diciendo como sería la plática de la Sociedad Protectora de Animales, sino para conservar un ecosistema que nos defiende. El ser humano se desempeña en un medio ambiente hostil. Sí, claro. Cuando dijo recién también el doctor Morales, no hay que matar las arañas, ¿no? Y yo digo, cuando hablábamos de esa araña de jardín, la que uno por ahí del parral, y uno las mata. No es tan hipócrita, yo las veo y las mato, ¿no? Y ahora usted me ha dejado pensando, porque dice, pero que preferís la araña que se coma los mosquitos que los mosquitos, ¿no? Así que me parece que de ahora, después de esta elección, sabiendo que esa araña es inofensiva, la voy a dejar vivir. Exacto. Sí, no, por supuesto. Ahora sí, lo que yo creo que a más de uno le habrá llamado la atención, supongo, esto que acaba de comentarnos con relación a los sapos, porque yo había observado, pero está bien, digo, yo no estoy viviendo en el campo, o sea que no sería tan frecuente que si no veo un sapo en la acequia, donde ni agua pasa, pero la verdad que este detalle no es menor, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos era frecuentísimo encontrar en las acequias cualquier cantidad de sapos, ahora no hay. No, tampoco hay luciérnagas, yo las extraño. Exacto. Las luciérnagas han desaparecido. Sí, ahí no sé cuál será la explicación, pero no. Bueno, y existe a nivel de Naciones Unidas, había también un proyecto, que no sé qué pasó, de volver a recrear estas especies para mantener el medio ambiente en equilibrio. Pero no sucede, desgraciadamente. Doctor, cuando yo creo que en uno de los libros, que al presentarlo en la lectura rápida, hablaba de enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes, hay dos tipos de enfermedades en infectología en general, las emergentes y las reemergentes. Las reemergentes son esas enfermedades que alguna vez erradicamos o que creíamos haber erradicado y que luego volvieron a aparecer. Por ejemplo, la poliomielitis, el sarampión, el cólera, la difteria. Todas esas eran enfermedades que habían estado perfectamente controladas y que dijimos ya no tenemos más, pero volvieron a aparecer. Y las emergentes son enfermedades que no existían hace 40, 45 años, por lo menos a nivel clínico popular. Por ejemplo, el SIDA, el hantavirus, el Helicobacter pylori y otras tantas. Son muchas enfermedades. Esas son enfermedades que con el cambio climático han hecho que los gérmenes muten y van apareciendo gérmenes nuevos o que estaban ocultos en biomas muy remotos, como por ejemplo la selva africana. Por ejemplo, se piensa que el virus del SIDA estuvo desde época prehistórica en la selva africana, que a medida que fue transcurriendo el tiempo pasó a los simios, que cuando el indígena que vivía en África tuvo necesidad de alimentarse por las guerras civiles, etcétera, empezó a sacrificar los monos. Con la sangre de los monos adquirió el virus que tenían estos y pasó a ellos. Y ese virus, que era simio, se transformó en humano. Pasó al indígena africano, del indígena africano pasó a Haití, y ese era el virus del SIDA. Ahí aparecen los primeros casos de SIDA. Y lo mismo con otros tipos de gérmenes. Esas son las enfermedades emergentes, las que nunca existieron, pero que hace 20, 30 o 40 años están siendo un grave problema para la comunidad.
Y bueno, y todo lo que se habla del cambio climático, de cuidar la ecología, etcétera, etcétera, no es algo en vano. Es porque con eso estamos cuidando la aparición de nuevas enfermedades o la reaparición de viejas enfermedades que creíamos que habíamos controlado. Eso es muy importante. La fiebre amarilla, por ejemplo, es otra de las enfermedades reemergentes. Fiebre amarilla pensábamos que ya no íbamos a tener nunca más. Y desde que aparece la Aedes aegypti y que aparece el dengue, que también creíamos que habíamos combatido, bueno, tenemos 2 enfermedades reemergentes. ¿Y a dónde las tenemos? En lugares insólitos como Mendoza. Mendoza fiebre amarilla afortunadamente no tenemos, pero tenemos el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es el mosquito que transmite la fiebre amarilla y el dengue. Si viene un brasilero, por ejemplo, portando en su sangre el virus de la fiebre amarilla o el virus del dengue, es picado por el Aedes aegypti que está en mi cocina, ese Aedes aegypti va a ser luego portador del virus y luego me pica a mí, yo voy a tener esas enfermedades. Por eso es que hay que mantener todo esto en armonía, lo del medio ambiente. Sí, bueno, finalmente estábamos reparando, ¿no? Digo, en qué expuestos que estamos por todo lo que dice en cuanto a esta posibilidad de que un mosquito pica a una persona que está infectada, bueno, finalmente nos contamine, contagie. Digo, qué vulnerables que somos, ¿no? Ya lo creo. Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla, es un mosquito que no ha existido en Mendoza, pero que desde hace más o menos 15, 20 años, con una entomóloga del CRISIT, desde la cátedra de infecciosa, estuvimos haciendo un estudio y empezamos a encontrar Aedes aegypti en Mendoza, que eran mosquitos que venían vírgenes de portación de virus. Sí. Esos mosquitos, si pican a una persona que venga del extranjero portando el virus, o ya sea porque pasó la enfermedad o porque está enfermo, ese mosquito va a tener ese virus y si vuelve a picar para alimentarse va a contagiar a la persona que pica y se va a prolongar la enfermedad, por ejemplo, en nuestra provincia. Claro. Bueno, ya vamos a continuar, por supuesto, más allá de que se nos va muy rápido el tiempo del programa, nos queda todavía un tramo más en este puente. Vamos a la pausa, ya volvemos. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano, que tendida en amistad. La ciudad de Mendoza te recuerda que es fundamental el uso de tapaboca cuando salgas de casa y el distanciamiento de 2 metros. Apelamos a la responsabilidad de cada uno para cuidarnos entre todos. La ciudad también te extraña. No aflojemos ahora. Desde el inicio de la pandemia estamos solicitando al sindicato, en conjunto con la EGA, la Ley de Emergencia Turística Provincial, en donde exista la reducción de ingresos brutos, del IVA, reducción de contribuciones patronales y aporte. Esto sería la única solución para que nuestra actividad no desaparezca y para que no haya más sillas al revés. Junto a sus afiliados, UTGRA Seccional Mendoza, Humberto Montivero, secretario general. Para los buenos momentos. Para los no tan buenos. Siempre estamos. Para acompañarte en la soledad. Para disfrutar con la gente que querés. Para bailar y festejar. Siempre estamos. Para calmar la furia. Para sentirte libre aunque estemos encerrados. Para que te abracen los recuerdos. Mientras te reís con ganas. Siempre estamos. Para levantarte de las caídas. O para llorar a tu lado. Para perseguir tus sueños. Para viajar con tu imaginación. Siempre estaremos. Como el sol. Siempre hemos estado. Y siempre estaremos. Hoy es nuestra misión. Es nuestra vocación. Y también nuestro trabajo. Siempre estamos. En hospitales, acompañando. En las escuelas, educando. En los rincones más solitarios del país. Y en las ciudades más ruidosas. De Ushuaia a La Quiaca. En la paz y en la guerra.
siempre estamos. Por eso hoy les pedimos a los medios de comunicación, En este momento único en la historia del mundo, que pasen música argentina. Eso es darnos una gran mano. es una forma de difundir nuestro trabajo. Es amor, es solidaridad. Es ayudarnos en un momento difícil. Promoviendo la música argentina. Donde todos necesitamos de todos. Les pedimos que esta vez ustedes estén cerca nuestro. Que nosotros hemos estado y estaremos siempre. Defendamos juntos la difusión de la música argentina. Nuestra música. Restaurante Terrazas del Lago del Club Mendoza de Regatas comunica nuevo horario de atención. De martes a sábados de 10 a 20, domingos de 10 a 16. Restaurante Terrazas del Lago, con el servicio gastronómico de Santos. Atención solo en la terraza. ¡Taxi! Amurat Radio Taxi, el del cartelito verde, bueno y conocido. Radio Taxi 4303-300. Radio Taxi. SBS Librería Internacional está cambiando de domicilio. Muy pronto estaremos comunicando su nueva dirección. SBS, siempre con vos. Suter Mendoza informa que ha formalizado un convenio con la distribuidora de pintura y accesorios Idea Prima para que sus afiliados obtengan un descuento del 20% por pago contado efectivo y de un 10% por pago con tarjeta sobre todos los productos. Seguimos eligiendo el camino de sumar beneficios para que tu afiliación sea cada vez más importante. Acércate al gremio. Suter Mendoza, Carlos Flores, secretario general. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano que tendida en amistad. Enlace la tuya y busquemos muchas más, que unidas por siempre hagamos de amor un puente, el puente de la esperanza, de paz y felicidad. Si quieres pasar. Bueno, muy bien, ya tramo final para el puente de esta semana. Este libro de Juan Carlos Calvo, qué porquería las hormonas, dice, sobre granitos, crecimiento, sexo y otras señales en el cuerpo. Y la pregunta, interrogante tiene este libro, dice, ¿por qué los nenes y las nenas se desarrollan en forma distinta? ¿Tenían razón nuestras abuelas cuando nos mandaban a dormir porque de noche se crece? Bienvenidos al increíble mundo de los mensajeros del cuerpo. Dice, un sistema químico de comunicación que hace que el páncreas sepa lo que piensa el intestino y que el intestino sepa si el cerebro tiene hambre. Nuestro organismo funciona como una oficina con correo interno. El jefe le da órdenes al subjefe y este se la transmite a los empleados. Bueno, es un libro que obviamente no voy a leer todo ahora, pero sí les digo que está en SBS, Librería Internacional. Qué porquería las hormonas. Tema también, ¿no? Que en algún momento podríamos, pero siempre me falta tiempo cuando lo tengo a ustedes como invitados. Ya estamos en la segunda parte, habrá una tercera, continuará. Es que a mí me quedan muchas preguntas, pero les voy a decir a ustedes, pedirle a ustedes que hagan conclusiones. No quiero hablar más, quiero que sean ustedes los que ya hablen en este último tramo. Comienzo por usted. Bueno, con todo gusto. La principal conclusión es nuestra conducta personal respecto, lo más importante, respecto al medio ambiente. Porque eso nos va a permitir poder controlar muchos de los vectores de las enfermedades transmitidas o transmisibles. Ya las nombramos, el dengue, la fiebre amarilla, el cólera, etcétera. Mientras más equilibrado esté el medio ambiente, mejor va a ser nuestra vida. Y usted en uno de los libros lee por qué nació el cementerio de la Chacarita. Ah, sí. El cementerio de la Chacarita nace porque por una epidemia que hubo en Buenos Aires de fiebre amarilla se llenaba el cementerio de ese momento, que era la Recoleta, y tuvieron que abrir la Chacarita. O sea que hacían falta lugares para guardar cadáveres.
Claro. Por eso nace. Y mi consejo es, primero, hacerles caso a las campañas de educación para la salud. Y a lo que más se opone la gente en forma que uno no tiene explicación es a no vacunarse. Está absolutamente probado que gracias a la vacunación muchas de las enfermedades dejaron de existir. Por supuesto, como todo, hay algunos efectos secundarios que provocan el mínimo porcentaje algunas vacunas. Pero si tenemos que poner en una balanza el pro y el contra de la vacunación, el pro gana ampliamente y no tiene nada que ver con el partido político. Sí. O sea, las campañas para la salud que se realizan periódicamente hay que llevarles el apunte. Bien, una pregunta, así total la respuesta va a ser rápida también, porque hay gente que es muy reticente a vacunarse contra la gripe porque dicen, no, yo conozco una persona que se vacunó y le agarró una gripe de las peores que pudo tener. No, lo que son efectos secundarios mínimos, sí. Y no es gripe lo que le da. Ajá. Es una virosis común y corriente que se va con 1 o 2 días de reposo y tal vez con paracetamol. Ajá. No le digo aspirina porque ya la aspirina está un poco en desuso. Es verdad. Pero la vacunación es lo más eficaz que en este momento tiene el ser humano para prevenir las enfermedades infecciosas. Bien, una última, que uno se entusiasma, ¿no? Usted dijo hace rato en una charla que teníamos en el corte, dice, ¿usted se fijó alguna vez por qué se pintaban los árboles aquí en Mendoza, el tronco? El tronco se pintaron cuando fue la epidemia de fiebre amarilla y otros tipos de epidemia, que era una medida higiénica importante para impedir el desarrollo de los gérmenes, cuando todavía no había incluso un conocimiento totalmente científico de lo que eran los gérmenes, pero la empiria de lo que se hacía le daba a entender a la gente que eso era una medida útil. Bien, no era una cuestión decorativa. No era decorativo. Perfecto. Para nada. Doctor Pena, qué pena, ¿no? Que se nos vaya tan rápido el programa. Así es. Me gustaría que usted diga lo que quiera y concluir con el tema de... Bueno, un poco reforzar a lo que dice el doctor. Una de las mejores armas que tiene no solo la población, sino la parte médica, la responsabilidad, y lo que mejor podemos hacer es prevenir las enfermedades. Y eso a través de la vacuna. ¿Que existan riesgos? Existen. Y por supuesto, por ejemplo, el doctor Morales mencionaba la fiebre amarilla. Aquellos que vayan a viajar tienen que vacunarse contra la fiebre amarilla, si van a esos sectores, pero tiene algunos elementos, que es el tipo de vacuna. Es una vacuna de virus vivo y no se le puede administrar a una persona a una mujer que esté embarazada. En cambio, hay otras, usted hablaba de la gripe, y la gripe no es una de las enfermedades más mortales. Tiene su mortalidad, como puede ocurrir con cualquier enfermedad, pero no por ello aumenta, al contrario. La vacuna previene, no en un 100%, pero atenúa los síntomas y nunca puede producir enfermedad. ¿Por qué? Porque la vacuna es una parte del germen. El germen está muerto y se sacó una partecita para elaborar la vacuna. Así que la vacuna no puede provocar gripe. Y con respecto a algunas prevenciones que le puede servir a la gente para las enfermedades transmitidas por alimentos, es decir, el doctor, que hay algunas que prevalecen en invierno, sí, y otras en verano. Ajá. Nosotros tenemos un problema, como lo explicó el doctor Morales, la elaboración, el manipuleo de los alimentos y eso, y nosotros tenemos otras que prevalecen en invierno. ¿Por qué? Fundamentalmente, y es un problema de Mendoza, la triquinosis o triquinelosis, como se llama actualmente. Sí, es un producto de eso, el producto de los carneos clandestinos, donde se alimentan de animales con restos de restaurantes o de lugares o de comida que se dejan en la calle para que se la lleve la vacuna y para que se la lleve el recolector, y eso permite que el cerdo, que es lo más común, existen otros animales, pero el cerdo es el más común, se infecte, y con eso
se hace el carneo y se reparten los chorizos, las morcillas, entonces hay que cuidarse mucho en la preparación y en las condiciones que se maneja este tema para evitar este tipo de enfermedades. El cerdo se alimenta de ratas y la rata se alimenta de la sobra de las comidas, como decía el doctor, de los restaurantes, de todos lados. Entonces, donde hay sobras de comida hay ratas, y donde hay ratas vienen los cerdos a alimentarse de ellas. La rata naturalmente lleva la triquinela, que pasa al cerdo cuando éste la come, y del cerdo pasa luego al ser humano y produce la triquiniasis. Por eso las carnes bien cocidas, totalmente cocidas, no crudas, no chacinadas, que uno no conoce la procedencia, porque va a muchos lugares que le ofrecen, mire, tal cosa, tal chacinado, tal chorizo, viene de tal lugar, lo hacen espectacular, usted no sabe de dónde viene. Obvio, no veo que me quedé mirándolo cuando habló así del cerdo, porque cuando en la proximidad de la fiesta de fin de año veo que muchas familias programan, vamos a comer un lechoncito, todo esto, y le hizo muy mala prensa al cerdo. No, pero con el doctor tuvimos una experiencia muy especial. Hubo un casamiento acá vamos a nombrar la zona, en Villa del Parque, sí. Y decidieron festejar el casamiento al otro día con pollos. Y empezaron a preparar los pollos y claro, la heladera no fue suficiente. Entonces los dejaron así. Fue el casamiento el día domingo, el domingo a la noche tuvimos que ir al hospital porque habían 17 internados con diarrea. Ah, qué bárbaro. Y aparte el cerdo que ha pasado la inspección veterinaria, sí, supera ya el control para la triquiniasis. Pero cuando se venden en forma clandestina el cerdo en el campo, en todos lados, ahí está el riesgo. Correcto. Bueno, podríamos hacer un brindis, ¿no? Con todo gusto. Bueno, para agradecerles una vez más la presencia de vos en el programa. Muchas gracias. Agradecido por su invitación. Y estamos siempre a su disposición. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo, Gustavo? Nos queda un minuto. Bueno, salud. Salud. No, simplemente como para decir que todo esto que ustedes han transmitido al público, cuando yo decía recién de todos los lugares del país donde el programa es televisado, digo, hay muchos temas que son de interés del ser humano, no importa de dónde se encuentre, ¿no? En otra ocasión habremos de retomar, yo con la pregunta y ustedes, el tema de las enfermedades emergentes y reemergentes, así están definidas, ¿no? Así es. Bueno, será para otra oportunidad. Me quedé lleno de preguntas, ¿no? Como también ustedes, como el público. De modo que volveremos a reencontrarnos. Enfermedades emergentes nuevas. Sí. Hasta hace un año habían 62. Hasta hace un año. Hasta hace 62. Un año. Exacto. Sí. Y reemergentes, mucho más. Mucho más. Gracias a todos por aceptar esta forma de comunicarnos que revalida el título del programa, que es El Puente. El Puente es precisamente para estar comunicados. Gracias, hasta cada momento. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano, que tendida en amistad, enlace la tuya y busquemos muchas más, que unidas por siempre hagamos de amor un puente, el puente de la esperanza, de paz y felicidad. Si quieres pasar, te ofrezco mi mano, que tendida en amistad,